que algún ser generoso dio a los miembros de la especie Homo sapiens. Pero incluso asumiendo que eso no sea generalizado, lo que importa es que uno pueda interpretativistamente sostener que para que tenga sentido reconocer un estado intencional a un ente siempre es necesario que haya competencia lingüística de por medio. El punto es que esa competencia lingüística no tiene por qué estar radicada en el sujeto a quien se atribuyen los estados intencionales, basta que esté radicada en el sujeto que los atribuye. Y entonces yo diría, la moraleja de eso es que la gama de los estados intencionales susceptibles de ser correctamente, o sea, no arbitraria, no insensatamente atribuidos a un organismo animal, no humano, o humano, da igual, constituye una determinación que en buena medida es empírica y más conceptual. En la medida en que tengamos mejor y mayor información, nos vamos a poder hacer una mejor idea de lo que está envuelto ahí. Entonces, para ir terminando, recuerdo, puede ser conveniente abandonar la interpretación de la distinción entre los conceptos de persona y cosa como si se tratase de una distinción en sentido fuerte e interpretarla solo como una distinción en sentido débil. Si eso es correcto, entonces ya no podemos, sin embargo, identificar los conceptos de persona y sujeto de derecho. En el sentido más preciso de que por persona tendríamos que entender un ente que es sujeto de derechos sin que a la inversa podamos entender que cualquier ente que sea sujeto de derechos tenga que ser persona, en la medida en que el estatus de persona lo asociemos rígidamente a la titularidad sobre un derecho a la vida, un derecho a no ser matado. ¿Sí? Entonces yo diría, sobre esa base es a todas luces manifiesto que hay un espectro significativísimo de individuos animales no humanos que tienen que ser reconocidos como sujetos de derecho. Su capacidad como seres sintientes es condición necesaria y suficiente para ello, porque desde luego podemos, en el sentido del principio del interés particularizado, les podemos reconocer un interés individual en evitar el sufrimiento, y eso ya debería obligarnos por respeto hacia su subjetividad. Pero al mismo tiempo yo diría que ciertamente con la información científicamente afianzada al día de hoy tenemos que concluir que en sentido normativo, no en sentido jurídico, hay individuos, animales no humanos que ciertamente son personas. Yo no tengo duda que un gorila es persona, no tengo duda que un delfín es persona, en sentido normativo. Pero, y esta es la cuestión crucial, si que el concepto de persona y el concepto de sujeto de derechos no se encuentra en relación de identidad, sino en relación de especie y género, los conceptos que sí se encuentran en relación de distinción en sentido fuerte son los conceptos de sujeto de derechos y cosas. Por lo tanto, si nos convencemos de que no podemos moralmente negar que buena parte de los animales no humanos son en todo caso sujetos de derechos, no podemos seguir pensando que es razonable otorgarles el estatuto de cosa, porque el estatuto de cosa es incompatible con el estatuto de sujeto de derecho. Y para terminar, hasta aquí yo he hablado solo de derechos subjetivos. El problema es que en realidad los derechos subjetivos nos importan porque lo que es correlativo a un derecho subjetivo es un deber. Y es desde este preciso punto de vista, de la correlatividad entre derechos subjetivos y deberes, que se vuelve relevante retomar la interpretación adscriptiva del concepto de persona. Lo que no tiene sentido alguno, en la medida en que empíricamente no aprendamos algo distinto, es que solo individuos con competencia lingüística son individuos capaces de soportar responsabilidad, y solo respecto de ellos tiene sentido fundamental deberes. Por lo tanto, nuestra privilegiada posición en el cosmos hasta el día de hoy nos convierte en nada más que portadores exclusivos de deberes, cuyas posiciones correlativas, yo diría, tienen que ser identificadas con derechos subjetivos de animales humanos o no humanos, y en la medida en que advirtamos que una radical secularización de nuestra forma de vida exige tomar en serio nuestra exclusiva pero contingente posición como sujetos de deberes para con animales humanos o no humanos de la más diversa índole, entonces yo diría la apuesta tiene que ser
es advertir el llamado a transformar radicalmente nuestra forma de vida. La dificultad, sin embargo, que eso presenta es que, a diferencia de lo que yo diría suponía la superación de la esclavitud, respecto de lo cual el acomodo pasaba por reorganizar la manera en que entendemos la relación entre distintas razas de una misma especie, para todos los efectos. El problema aquí es mayúsculo porque nuestra forma de vida está históricamente organizada para que buena parte de nuestros semejantes sea inmune a la advertencia de que el reino de la moral no lo habitamos solo, exclusivamente nosotros, sino que lo compartimos con una serie de individuos que por lo demás están liberados de la carga que solo sobre nosotros recae, que es ser sujetos de deberes para con ellos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La ventaja de ser último es que de verdad te permite hablar menos y poder redondear temas o ideas. Lo primero que quiero agradecer la invitación doble y triplemente, sinceramente, porque si algo distingue este auditorio es que los que están acá, debiendo todos seguramente poder estar disfrutando de un rico almuerzo, es por la hora digo, es a lo menos un mayor nivel de conciencia respecto de un tema en que no Chile, la sociedad en general en el mundo todavía parece no tener ese mismo nivel de conciencia. Porque si uno trajera a la vista las innumerables imágenes que en este mismo segundo o momento en que estamos reunidos acá se están dando en el mundo, en que se mata a animales, se persigue a animales, se los hace padecer los sufrimientos más atroces, incluso en aras de la ciencia se experimenta con ellos sin ningún tipo de anestesia, abriéndoles el cráneo o cualquier parte de su cuerpo, porque eso ocurre, y uno pudiera traer todas esas imágenes de los distintos lugares del mundo en que eso está ocurriendo, uno contrastaría que a lo menos el resto de esa sociedad tiene un nivel o de conciencia escaso sobre el tema, o un nivel evolutivo como humanidad bastante pobre, porque va más allá de la necesidad de tomar un animal como lo hace un indígena en la selva amazónica para poder sobrevivir, y lo hace con un respeto máximo, casi pidiéndole disculpas, a la simple depredación por placer o por entretención que hasta ilustres monarcas en plenos siglos actuales lo hace estar arriba de otro animal persiguiendo y matando otros animales. ¿Ya? Entonces, yo quiero agradecer eso porque lo que pasa en el mundo y en la sociedad no es distinto a lo que pasa en el mundo legislativo, porque al final los poderes legislativos son la expresión de la sociedad. Y podrá haber alguno muy escondido que le encantaría ahí mismo estar cazando, o lo hace, y va y caza. Y habrá menos y pocos que llegan incluso a sufrir con estos temas porque no les gusta ni la depredación de los animales, ni el sufrimiento animal, ni la poca consideración para con nuestros animales. Así todo, creo que la sociedad evidentemente va evolucionando, va cambiando, y por algo, y mis colegas que me han precedido lo han señalado, ya hay aquí y en muchas partes del mundo normas para a lo menos dar un trato mínimamente digno a los animales y no hacerlos sufrir. Hasta el animal de trabajo debe tener, y hay normas respecto al animal de trabajo, debe tener un mínimo respeto, descanso, alimentación adecuada, etc. Entonces el mundo va cambiando, y eso es lo positivo, va evolucionando y se va generando estos niveles de conciencia. Yo no voy a entrar en el análisis si son personas, si son cosas. Creo que lo importante es entender que hay que generar espacios de conciencia y de evolución para poder otorgarles una mayor protección, y con algunos amigos animalistas a veces distinguimos que podrían estar las cosas, que la están de hecho, y van a estar siempre ahí. Podrán estar también los seres sintientes, porque
¿A quién no le cabe la convicción de que ellos sienten? Porque de hecho sienten dolor. No lo veo nunca a un animal muerto de risa porque se le pegue. Sienten, obviamente, el nivel incluso un poco superior de los hermanos menores, que era y es la tradicional frase de San Francisco para referirse a ellos, y las personas y los seres humanos que, por nuestra especial condición de dominadores y no por otra, nos sentimos en un mundo superior. Y miramos a todos hacia abajo. El día en que, como en la película Simio, ellos nos dominan a nosotros, por supuesto vamos a ser hasta muy respetuosos con todos los animales, ¿no es cierto? Hay como uno podría vislumbrar como esas 4 categorías, pero creo que va mucho más allá de esas 4 categorías, y en lo personal me interpreta mucho la expresión de San Francisco de Asís de hermanos menores. ¿Y quién no tiene un hermano menor que si pensara, si se quedara congelado los 2, 3, 4, 5 años, y por lo tanto no pudiera hacer ninguna de las cosas que hacen las tradicionales personas que dominamos, por así decirlo, el mundo, porque no podía ni celebrar contratos, ni dar instrucciones, ni tener una casa propia, ni conducir un vehículo, imagínense como con 4 o 5 años, 3 o 2, su nivel de conciencia es el mismo, y alguien acaso dudaría que no merece cariño, protección, afecto, respeto. Nadie dudaría de eso, y aunque se quedara eternamente en esa edad. Por eso que me interpreta en lo personal mucho esa frase de San Francisco de Asís de los hermanos menores. El derecho es un coayudador para esto, sí, por cierto, para dar regulación, para dar protección, para dar normas mínimas, pero el derecho siempre llega tarde. Y no es una crítica al derecho. La mayoría a lo mejor hay que estudia derecho. Pero el derecho siempre llega tarde. Porque la sociedad evoluciona mucho más rápido que el derecho. Y esto no pasa solo con la ciencia y la tecnología, pasa con todas las cosas de la vida. El derecho constata el divorcio con una normativa cuando ya están millones divorciados en un país como Chile. O el derecho pretende regular que no se debe matar cuando se ha matado ya antes y seguirá matando en el mundo. Pero dará una normativa de sanción, de protección a la sociedad, de reproche penal y ético y moral también, porque las normas también deben tener un contenido ético y moral, pero el derecho siempre llega tarde y es parte de la vida que sea así. Pero lo importante es que llegue y que generemos los niveles de conciencia adecuados para que se pueda normar y se puedan establecer entonces parámetros de respeto, de dignidad, de regulación, de protección. Y ahí evidentemente hay una contribución que hacer, y desde la sociedad una tremenda contribución que hacer. Cuando existe una organización como Agrupación Derecho y Defensa Animal, que nos convoca a todos, a los que estamos aquí y a ustedes, es clave reconocerla, destacarla y por esa vía ir generando esos niveles de conciencia que permitan que el derecho pueda existir y legislar. Porque somos pocos los que estamos en esto, no soy el único y sería falso decirlo. Sería una pretensión falaz. Pero somos pocos, y eso sí es verdadero, los que tenemos alguna sensibilidad sobre este tema. Porque además puede también ser peligroso meterse en estos temas. No desde el punto de vista electoral. Si alguien lo mira fríamente desde el punto de vista electoral, puede significar pura ganancia. Pura ganancia. Mi señora, que es pasionaria de los animales, de las que anda con jeringa, alcohol, agujas, porque cura incluso a los animales que han sido atropellados y los rescata, y nuestro propio quiltro, Toto, es fruto de ello y debiera estar muerto según el veterinario que lo atendió, y no lo está por mi señora, porque hasta su pata debía ser amputada, y él es feliz hoy día y obviamente tiene el espacio que tiene gracias a ella, pero ella me dice, esto es sumamente importante desde el punto de vista electoral porque el cambio en el mundo es tal que la gente aprecia a quienes, siendo autoridades o teniendo un mandato popular, bogan por estas causas. Y yo le respondo de la misma forma como veo a ella que se preocupa de estos temas, de que obviamente yo no lo hago por un tema electoral, sino haría encuentros de este tipo en mi zona y tendrían obviamente bastante convocatorias, sino por la convicción que yo y ella misma siente por el cariño, aprecio y respeto que se debe tener por los animales. Pero no hay en el Parlamento aún un nivel de conciencia tal que permita, y cuando vimos la ley de protección animal, yo terminé de ser parlamentario y la ley todavía estaba, o el proyecto de ley, en tramitación, porque la primera vez que fui parlamentario era por allá por el año 98, y cuando terminó siendo ley yo ya no era parlamentario.
bueno, entre otras cosas, no seguí siendo parlamentario porque me desaforaron por defender a los animales. Yo siempre lo cuento porque una vez Guinness quería ver si me podían incluir en Guinness por esta razón. Y claro, como se me ocurrió defender a los animales a tal punto por unos ecologistas muy de punta y de vanguardia, que querían verdaderamente sancionar a quienes los maltrataban y comerciaban con ellos, y terminamos denunciando a las mafias más atroces que hay en Chile, porque las hay, y después del tráfico de drogas y de armas, es el de animales el más lucrativo del mundo, por lo tanto mueven miles de millones de dólares en el mundo, y no hay ningún país, Chile tampoco, que esté exento de ello. Entonces, claro, nos metimos la pata a los caballos y terminamos siendo desaforados por injuria y calumnia, así estoy orgulloso de ese afuero y de ese procesamiento penal, y que me hicieron tocar el piano con los 10 dedos, porque me tocó bajo el proceso antiguo penal. Y estuve con orden de arraigo durante 6 años y no pude salir de Chile porque la Corte Suprema ratificó ese desafuero. Y algunos supremos piensan que yo, cuando acuso a alguien constitucionalmente, lo hago porque estoy en mala con ellos por lo que me pasó. No, no estoy en mala, pero sí le tengo bronca, porque creo que es injusto, súper injusto, muy injusto, ¿ya? Y porque nunca apreciaron lo que estábamos haciendo, nunca lo apreciaron, ¿ya? Porque no tiene una sociedad por qué aceptar que a un oso lo maltraten en un circo y le mutilen una mano, y de esa misma lo amarren para que haga lo que tiene que hacer pagado en un circo. Y no es adecuado que a las aves las internen en unas cajitas chiquititas y los metan a presión uno tras otro. Total, lo importante es que lleguen algunos vivos, porque con lo que cobran por eso especies exóticas van a salvar el producto de lo que estaban tratando de internar ilegalmente, ¿ya? Porque no es justo que a animales que deben estar en un estado especial de protección porque son especies en extinción, simplemente las maltraten y las metan en los circos, y el hecho de estar en un circo, aunque le duela a mi amigo circense, sea la causal para que puedan hacer lo que quieran con ellos adentro de ese circo. Si ya no deberían existir circos con animales, deberían existir solo circos con seres humanos, nada más, exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta un nivel de conciencia mayor. Somos muy pocos en el Parlamento los que estamos tratando de hacer algo o preocupados de este tema, y por eso que cuando me llamaron los organizadores de este seminario, primero a unas reuniones para conversar del tema, para ver si podía patrocinar incluso una legislación sobre el particular, yo les dije que encantado, pero esto no es fácil, no es sencillo. La ley de protección animal, más de una década para poder llegar a ser ley. La que hizo relación con las mascotas, la tenencia responsable de mascotas, algo parecido, y ninguna de las dos salió con todo lo que debería haber salido, como mayor legitimación a los sujetos activos, que son obviamente las organizaciones pro defensa animal. No tienen legitimación activa y deberían tenerlo, por cierto. Son los verdaderos coadyuvantes con el Estado y la sociedad respecto a la protección de los animales. Qué mejor si lo hacen por total y absoluta convicción y sin cobrarle un peso a nadie. Son los bomberos de la causa animal, pero no tienen legitimación activa. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses detrás de esto que impiden que esas normas lleguen a concretarse. Pero si existe una comunidad con conciencia, con ganas de, con energía, dispuesto a jugarse por este tema, evidentemente, porque los parlamentos son reflejos de su sociedad, no son distintos, los que están ahí son parte de la sociedad, y estamos ahí solo transitoriamente, mientras contemos con el respaldo de la gente, porque nos llegamos impuestos desde el ciberespacio, somos votados para eso. Por lo tanto, los responsables que estemos ahí somos nosotros, por tener la locura de presentarnos, y por cierto aquellos más locos que nos votaron, ¿ya? Por lo tanto, la responsabilidad es colectiva. Nuestros votantes que van y se lavan las manos después a qué torpes parlamentarios eligieron, como si hubieran llegado por un proceso de dictadura a cada uno de esos escaños, ¿ya? Pero ese nivel de conciencia se está produciendo. Y por eso que esto, que si seguramente hubiera sido en un auditorio con más sillas, también habría estado con gente de pie, con gente que no pudo ingresar, demuestra eso. Y eso se va a terminar vertiendo de una u otra forma en el Parlamento para que estas discusiones sean posibles, para que no sea lo que está ocurriendo extramuro, en que lo que se está debatiendo hoy día es el tema del Transantiago, por muy importante que sea lo que ocurrió en el metro. Esa es la discusión más importante en este minuto de nuestra autoridad. Y no digo que no sea una discusión importante, por cierto que no es. ¿Cómo no va a ser importante que puedan llegar a sus casas, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo y de estudio todos los chilenos de esta región y de todas las regiones del país? Pero no es el único tema, o no son los únicos temas. Esto también es un tema, si queremos hacer una sociedad mejor y una sociedad donde verdaderamente ese concepto, y con eso termino,
de los hermanos menores, porque son nuestros hermanos menores, se pueda vertir en una real protección, respeto y dignidad. Muchas gracias. Agradecemos a los expositores y ahora daremos inicio a una ronda de preguntas. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Celeste Jiménez. Entiendo que se mencionó al principio un proyecto de ley del que claramente fui quien redactó todo su contenido, así que me hago cargo. Y también la fundamentación, que es el proyecto de ley que hoy día se encuentra durmiendo en el Parlamento, 6589-12. Creí necesario venir. Y también agradezco al grupo de protección animal, de derecho de defensa animal, por retomar este tema y de la forma que lo están haciendo, al más alto nivel, al que nosotros esperamos, con juristas, con políticos, de verdad dándole el valor que esperamos a este tema. Solo manifestar un par de puntos que me parece importante aclarar. El derecho es creado por el hombre, para el hombre, y sufrido también por el hombre, pero también sufrido por los animales. Cuando hablo de sufrimiento son conceptos que ya manejamos. El derecho también tiene formas de limitación, y esas formas de limitación están dadas por cómo se interpretan. Y cuando en algún momento yo redacto este texto que ustedes ya habrán leído, que es transformar el estatus jurídico de los animales, que es cosa, a seres sintientes no humanos, lo hago bajo una conciencia absoluta de la historia en Europa y la historia también en Chile, la historia jurídica. La necesidad de una armonización del derecho en base a los cambios ya ejecutados. Estoy hablando de una historia de protección animal que es fruto, como bien dice el señor Rincón, es fruto de cambios sociales, es fruto de cambios jurídicos que ya se reflejan en la ley. Yo siempre dije que la ley 20.380 de protección animal es poesía jurídica, ¿se acordará? Entonces, poesía jurídica porque quiso decir cosas que no logró decir, que es lo que necesitábamos que se dijera, que se escribiera para aplicarlo, ¿ya? Y que es precisamente lo que está vertido en el proyecto de ley. Y además, tomando como un modelo la legislación de Austria, que en 1999 los animales cambian su estatus jurídico en el Código Civil. Y aquí tomo las palabras del civilista en cuanto a que podríamos crear las limitaciones por la vía penal, ya están. Y también podríamos crear por las limitaciones por la vía civil, que es el modelo austriaco, ¿ya? En cuanto a que indica en el articulado de Austria que quien ejerza algún daño sobre un animal deberá indemnizarlo, ¿ya? Ahora, la idea de la modificación que se plantea acá es hacerla a escala chilena, ¿ya? A escala chilena, manteniendo los derechos que le caben a las personas sobre los animales, pero con una limitación que sea afectarlos en su carácter de seres sintientes. Y lo otro, las limitaciones están ya dadas. Si esto es casi un parto, es dejar que algo nazca porque ya viene de mucho antes. Hoy día ya existen limitaciones al trato a los animales a través del derecho penal. ¿Y por qué me doy la vuelta de nuevo a la interpretación jurídica? Y la ley debe ser clara. Cuando hablamos de seres sintientes no humanos es así como lo reconoce la ciencia. Y hoy, cuando los tribunales sancionan, emiten una sentencia por maltrato animal, se basan en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que habla de que esto debe basarse en la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente avanzados. Entonces, esta propuesta que se hizo tiene una lógica circular en el derecho. Así que yo aquí estoy dispuesta a colaborar, a trabajar, a refundar este proyecto, ¿ya? A empujarlo. También está en ese proyecto lo de la legitimación activa de las agrupaciones animalistas. Está también, que es una necesidad, ¿ya? Y también está la modificación del delito a una forma en que se incluya también el comiso del animal, ya que algunos fiscales lamentablemente no lo piden. Bueno, yo soy defensora,
penalista, pero también creo, me vuelvo un poco persecutora, que debería perseguirse mejor, más claramente, el maltrato animal. También limitar estos mínimos de pena, que tienen pena de multa, que significa de alguna manera que los fiscales puedan aplicar principio de oportunidad en las causas. Y por último, que exista una prohibición de que las personas que han cometido actos de maltrato animal puedan nuevamente tener animales a su cargo. Pienso que hay cosas que toda la sociedad quisiera, pero no sabe cómo decirlas. Y lo último es que se crea en Chile una institucionalidad adecuada a la protección animal. Estoy hablando de un servicio dependiente, ojalá del Ministerio de Medio Ambiente, y dejemos de tramitar leyes como la de tenencia responsable, que la verdad siento, percibo y creo que no sirve para nada y no soluciona el problema, ¿ya? Es un parche, muy mal parche, y me manifiesto en contra de ese proyecto de ley 24, 99 y 11. Gracias. Bueno, lamento no haber escuchado todas las exposiciones porque entré muy lentamente desde acá. Y quisiera destacar dos elementos. Uno es que, en primer lugar, yo de alguna forma yo no comparto la mayoría de las tesis planteadas aquí sobre respeto a los derechos animales, tal vez por problemas de justificación más que por las intuiciones que tengo. Así que a mí lo que me interesa más que nada es la noción de la justificación, especialmente la penúltima ponencia que escuché, y dice relación con lo siguiente. Uno, como me da fácil cuando escucha, cuando uno lee a Nietzsche, como que se plantea en primer lugar que hay que sospechar de todo, que hay ciertos elementos que uno puede poner en una teoría de forma arbitraria. Eso no significa que todo sea arbitrariedad, pero sí que hay elementos que requieran especial justificación. Sobre eso, dos vías de justificación sobre que los animales tengan de alguna forma un reconocimiento por parte de la especie humana. Dice relación con que, por una parte, como desde Aristóteles se decía, no sé, tienen todos los seres vivientes tienen cierto instinto de autoconservación, y de esa forma vamos señalando que ellos puedan ser seres vivos. Y desde ahí, el paso siguiente que da Rousseau cuando describe al buen salvaje, él plantea que él simplemente tiene algún par de criterios morales, precisamente, una noción de que si bien anda por los bosques y solamente come como cualquier otro animal, sí tiene elementos de distinción y de intencionalidad, como pueden ser precisamente el que distinga aquello que le es saludable y aquello que no, y que de alguna forma vaya de esta vía tomando decisiones mientras se mueve en el mundo. Ahora bien, la ventaja que tiene aquello es que nos saltamos precisamente el problema del interpretativismo que plantea usted, que va por una cuerda separada, y es el siguiente. Porque, al menos según entendí, uno a la Davidson ve un ser vivo que se mueve y de alguna forma va uno atribuyéndole lenguaje, por un lado. Disculpa, ¿puedes acotar un poquito la pregunta? Sí, porque aquí va. Uno va atribuyéndole lenguaje por un lado. Aquí el problema que se plantea, en primer lugar, ¿por qué es la intencionalidad un criterio de distinción? Y en segundo lugar, el hecho de que precisamente la objeción que Searle hace sobre distinguir máquinas de personas, precisamente el cómo se reacciona. Porque plantea el ejemplo no me acuerdo si era Chomsky, de la caja china, es que una máquina ofrece respuestas, pero no eso significa que vaya a ser precisamente por aquello un ser sujeto, un ser capaz de tomar decisiones. Y en ese sentido, la condición de persona de alguna forma ahí se va difuminando. Y ahí, paso siguiente es, ¿por qué nuevamente el criterio de intencionalidad y no otro es para atribuir estatus precisamente de persona en el sentido moral? Porque para no crean que soy cruel, yo sí estoy de acuerdo con que que no deberíamos tener casos como el que planteaba el último expositor sobre los hilos con la eso. Gracias. Sí,
hay dos nombres importantes en su pregunta, Davidson y Searle. Davidson, en el debate sobre filosofía de la mente de los últimos 30 años, es tenido como quien articuló lo que se entiende como el argumento más sólido en contra de la viabilidad de reconocer el estatus de agentes intencionales animales no humanos por su falta de competencia lingüística. Y el argumento de Davidson es el siguiente. Davidson dice, para que un ente pueda ser portador de una creencia, es necesario que pueda tener creencias acerca de sus creencias, porque solo en ese contexto tiene sentido reconocerle la posibilidad de verse sorprendido. Ahora, si uno, yo no quiero someter a la audiencia al padecimiento sensorial de escuchar las múltiples vías de refutación que hay desde ese punto de vista, pero lo que parece a todas luces inverosímil en el argumento de Davidson es que para que algo o alguien pueda tener la creencia de que X, sería imprescindible que pueda tener una creencia acerca de que tiene una creencia de que eso parece a todas luces insostenible. Porque la creencia acerca de la creencia de que X es una creencia más compleja y no más simple que la creencia simplemente de que X. Entonces, el otro autor importante que usted menciona es Searle en el mismo debate, porque Searle claramente está en el bando de quienes creen que la conciencia intencional de un ente no depende en lo absoluto de su competencia lingüística. Y en ese sentido están las antípodas de Davidson en ese debate. Ahora, yo no sé si usted está usando la expresión intencionalidad en sentido coloquial o en sentido técnico. Si la está usando en sentido coloquial, yo estoy de acuerdo con usted, la intencionalidad vale hongo, ¿no? Si la está usando en sentido técnico, o sea, tal como la expresión intencional es usada como categoría de la filosofía de la mente, que era como yo la estaba usando, entonces yo diría que no vale hongo, porque ser sujeto de estados intencionales es ser algo o alguien que tiene representaciones acerca de lo que es o no es el caso. Entonces la pregunta capital desde un punto de vista empírico es, primero, ¿son solos individuos de la especie Homo sapiens que tienen esa capacidad representacional? Y la respuesta, por supuesto, pues es falible como cualquier conocimiento con pretensión de cientificidad, pero quien tiene hoy día la carga de la prueba es quien pretende decir que no, cartesianamente los únicos individuos que tenemos cuerpo y mente somos nosotros. Eso, o sea, por supuesto, uno puede tener nostalgia cartesiana, pero es nostalgia. E insisto, lo capital de eso es que no forma parte de una maniobra intelectual ad hoc para sustentar la posición del movimiento animalista. Es un debate que se ha dado, si usted quiere, de espalda acerca del problema del estatus normativo de los animales, pero que tiene algunos problemas importantes, porque en la medida en que favorecemos una comprensión materialista de la mente, que es la antítesis al dualismo cartesiano, entonces se vuelve obvio que parece que el privilegio que nos autoatribuíamos como especie es un privilegio fundado en ese dualismo metafísico. Si ese dualismo metafísico se viene abajo y ser capaz, o sea, que yo tenga creencias, deseos, expectativas, temores, lo que fuera, no es algo distinto a que mi cerebro esté configurado de tal modo que pueda interactuar con otros seres que también tienen cerebros configurados de tal modo. Entonces, bueno, la pregunta es cuál es nuestro supuesto estatus privilegiado. Ahora, por supuesto, hay un argumento normativo que en una presentación de 20 minutos es imposible sustentar. El argumento normativo es que para que tenga sentido reconocer un derecho subjetivo, lo crucial y en realidad lo único importante es que aquello que reconocemos como titular de ese derecho subjetivo sea un sujeto, o sea, un sujeto de estado intencional. Y sobre eso podemos debatir, pero lo que yo diría es que si nos hacemos la pregunta especiestamente acerca de por qué nosotros, individuos de la especie Homo sapiens, reclamamos ser titulares de derechos, yo creo que la mejor respuesta va a ser, bueno, porque somos portadores de estado intencional. Nuestros deseos y nuestros deseos pueden verse frustrados, y cuando se ven frustrados nuestros deseos, nuestros intereses, por supuesto legítimos, puede haber intereses no legítimos, se ven vulnerados, y cuando se ven vulnerados nuestros intereses y reclamamos legitimidad para esos intereses, lo que hacemos característicamente es decir, mi derecho fue vulnerado, voy a archivar. Entonces, lo que yo diría es si estamos dispuestos a generalizar kantianamente la tesis que implícitamente invocamos para reconocernos a nosotros mismos el estatus de sujeto de derecho. Yo creo que si lo hacemos de ese modo, la conclusión es irresistible. No hay nada
que sugiera que tiene sentido pensar que solo individuos de la especie Homo sapiens pueden ser sujetos de él. ¿Falta alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes, profesores. Mi pregunta, o sea, quiero ver si usted me puede dar su opinión, en particular a los profesores siendo miembros del claustro de la facultad y teniendo en consideración que este es el primer foro de naturaleza jurídica, entiendo que se realiza en Chile para poder abordar este tema, y mi opinión va, o sea, mi pregunta es a los señores profesores, ¿qué opinan ustedes en particular, dentro como del claustro académico, las suspicacias que genera este tipo de foros, este tipo de materias que se toquen a nivel jurídico, ¿no es cierto? Sobre todo cuando en la exposición salió bastante el tema como de los niveles de conciencia, ¿no es cierto?, que requiere la sociedad, pero a la vez también cómo estos niveles de conciencia trascienden o deberían partir para que se materialicen a través de la legislación, ¿no es cierto?, por los mismos abogados. Entonces, esa es mi pregunta, desde su perspectiva y entendiendo, ¿no es cierto?, que ustedes tomaron también una opción de venir a exponer a un foro de esta naturaleza, y porque nosotros, o sea, yo he escuchado de muchos profesores de esta facultad, ¿no es cierto?, sus opiniones acerca del tratamiento de temas como este. Entonces, esa es más bien mi opinión, o sea, mi pregunta. Pero básicamente los sellos de la postura que tiene la universidad como el rol tradicional que cumple la esfera pública de este país, debiese haber un ramo electivo de derecho animal, y debiese tomarse este foro como el primer intento de realizar allá, y llamarse un grupo de profesores y proponer un curso de pero en particular, como dijimos, tampoco tengo información que avale eso, más allá de que algún rumor recibí, digamos, de que algún colega había manifestado su suspicacia frente al mérito que esto puede tener, lo que fuera. Pero lo que sí yo diría es que yo no creo que desde ese específico punto de vista estemos frente a un caso aislado, si es que existe algo así como lo que usted señala, porque yo diría que cuando la controversia recae sobre cualquier cuestión que interpela con inusitada, radical, nuestra comprensión de nuestra situación en el mundo, a menos que haya una disposición crítica de entrada, esa interpelación va a ser recibida por quien no quiera recibirla, digamos, en términos proto-hostiles, digamos. Y yo creo que eso, o sea, yo recuerdo, qué sé yo, cuando hace 3 años un grupo estudiantil de esta facultad, en conjunción con organizaciones externas, logró montar las primeras jornadas de teoría de género en la facultad, ¿no? Y por el aula magna y por el casino se paseaba una artista autodenominada hija de perra para esos efectos, ¿no?, que dio una presentación en el aula magna, qué sé yo, y eso fue, supongo yo, llamativo, para decirlo afablemente para algunos colegas, pero creo que no hay que quejarse de eso. O sea, si uno sale al patio se va a encontrar con que probablemente el 90%, no sé si a nivel estudiantil, si va, para simplificarlo, si yo voy a la sala de profesores, me voy a encontrar con que probablemente, no conozco, o sea, probablemente el 98% de mis colegas comen carne animal, y persuadirlo de que hay algo problemático en eso, dado la inercia y el peso del esfuerzo legitimante de ese estado de cosas es particularmente alto. Pero bueno, cuando uno asume una posición que es revisora del sentido común, bueno, hay que aceptar que hasta que pensamos, digamos, vamos a estar en el lado incómodo de la calle. Salvo aquí. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Para finalizar, agradecemos su asistencia, agradecemos a los expositores, agradecemos también la organización de la agrupación Derecho de Defensa Animal, conformada por Constanza Aliaga,
Gabriela Costa, Ariana Veroy, José Castro, Jaira Charpentier, Daniela Guajardo, Jaira Farga, Ignacio Llanos, Cristina Montenegro, Rodrigo Mallea, Mariana von Mühlenbrock, Nicolás Flores, Alison Pruneda, Catalina Saror, Marisabel Pavés, María Ángeles Escalona, Patricia Campos, Francisca Tapia y Sofía Crino. También agradecemos la asistencia de importantes activistas que nos inspiran en el trabajo y esperamos también ser una inspiración para ellos.